Era una mañana como cualquier otra en la majestuosa mansión de los Valdemar, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría. Para siempre la vida de una joven humilde que jamás imaginó que su honestidad sería puesta en duda de la manera más cruel posible. Marina Rodríguez tenía apenas 23 años, pero ya había vivido más dificultades que muchas personas en toda su vida. Huérfana desde los 15 años, había trabajado incansablemente para salir adelante, combinando estudios nocturnos con empleos de día para sobrevivir. Su rostro, aunque joven, reflejaba una madurez que solo da la experiencia de luchar contra las adversidades. Sus manos, siempre impecables pero ligeramente ásperas por el trabajo, contaban la historia de alguien que nunca había tenido nada regalado. Esa mañana, como todas las anteriores durante los últimos 8 meses, Marina se dirigía al cuarto de Sofía Valdemar, la pequeña de 8 años que se había convertido en mucho más que su trabajo. Era como la hermana que nunca tuvo. La niña, con sus rizos dorados y ojos verdes como esmeraldas, corría hacia ella cada mañana con una sonrisa que iluminaba todo el pasillo. «Marina, Marina, soñé que éramos piratas y navegábamos en un barco gigante», gritaba Sofía mientras se lanzaba a sus brazos. Marina la abrazaba con esa ternura genuina que había conquistado no solo a la niña, sino a todo el personal de servicio de la mansión. Era imposible no quererla. Su carácter dulce, su paciencia infinita con Sofía y su manera respetuosa de tratar a todos, desde los jardineros hasta los señores de la casa, la habían convertido en una figura querida y respetada. Pero no todos en la familia Valdemar veían con buenos ojos la influencia que Marina ejercía sobre Sofía. Esperanza Valdemar, la señora de la casa, observaba desde lejos con una mezcla de celos y desaprobación. Una mujer de 50 años, elegante pero fría, que había dedicado su vida a mantener las apariencias y el estatus social de la familia. Para ella, Marina representaba todo lo que despreciaba: la sencillez, la humildad, la capacidad de ganar cariño sin necesidad de dinero o posición social. «No me gusta cómo esa muchacha se está entrometiendo en la educación de mi hija», le había comentado a su esposo Ricardo en más de una ocasión. Ricardo Valdemar, un empresario exitoso pero ausente, apenas prestaba atención a estos comentarios. Sus días transcurrían entre reuniones, viajes de negocios y compromisos sociales que lo mantenían alejado de los asuntos domésticos. El verdadero problema para Esperanza había comenzado 3 meses atrás, cuando su hijo Alejandro regresó de Europa. A los 28 años, Alejandro era todo lo contrario a lo que sus padres esperaban de un heredero. Rebelde, poco interesado en los negocios familiares y con una tendencia a cuestionar las tradiciones que tanto valoraba su madre. Su regreso había sido precipitado por un escándalo que involucraba una relación tormentosa y deudas de juego que Ricardo había tenido que pagar. Discretamente, Alejandro había notado inmediatamente la presencia de Marina en la casa. No era solo su belleza natural, que resplandecía sin necesidad de maquillaje o vestidos costosos, sino algo más profundo. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando jugaba con Sofía, la manera en que hablaba con respeto pero sin sometimiento, su capacidad de ser genuina, en un mundo donde él había aprendido que todo era fachada. Las primeras semanas después de su regreso, Alejandro se limitó a observarla desde la distancia. La veía en el jardín, enseñando a Sofía sobre las flores. Escuchaba sus risas desde la biblioteca. Notaba cómo incluso los empleados más antiguos de la casa la trataban con cariño genuino. Algo en esa escena le resultaba hipnótico y al mismo tiempo profundamente perturbador. En su mundo de lujos y conveniencias, Marina representaba una autenticidad que él había olvidado que existía. El primer intercambio real entre ellos ocurrió una noche cuando Sofía tuvo una de sus pesadillas recurrentes. Marina estaba consolándola en el pasillo cuando Alejandro apareció, preocupado por los gritos de su hermana pequeña. «¿Está bien?
La preguntó con una voz que Marina jamás había escuchado, vulnerable, genuinamente preocupada. Solo fue una pesadilla, señor Alejandro. Ya está mejor, respondió Marina con esa voz suave que tenía el don de calmar cualquier tormenta. Pero Alejandro no se fue. Se quedó allí, observando cómo Marina calmaba a Sofía con palabras dulces y caricias en el cabello. «Llámame solo Alejandro», dijo él de repente. «El Señor me hace sentir como mi padre». Marina lo miró sorprendida. En esos ojos oscuros, Alejandro vio una inteligencia y una bondad que lo desconcertaron completamente. Esa noche marcó el inicio de algo que ninguno de los dos esperaba ni podía definir completamente. Las conversaciones nocturnas se volvieron más frecuentes. Alejandro encontraba excusas para pasar por el ala de la casa donde estaba el cuarto de Sofía, especialmente cuando sabía que Marina estaría cerca. Hablaban de libros, de sueños, de la vida fuera de esas paredes doradas que a él le parecían cada vez más una prisión. Marina, por su parte, descubría a un hombre completamente diferente al que describían los rumores. Alejandro no era el heredero caprichoso y superficial que aparecía en las revistas de sociedad. Era alguien inteligente, sensible, con una profundidad que había aprendido a ocultar detrás de una máscara de indiferencia. Cuando hablaba de sus viajes, de los libros que leía, de sus frustraciones con un mundo que le parecía vacío, Marina veía a alguien tan perdido como ella, pero por razones completamente opuestas. Pero Esperanza tenía ojos en todas partes. Los susurros de las empleadas, las miradas que intercambiaban su hijo y la niñera, las sonrisas que se dibujaban en el rostro de Alejandro cuando Marina estaba cerca. Todo esto la llenaba de una furia fría y calculada. Una tarde, después de sorprenderlos conversando animadamente en la biblioteca mientras Sofía pintaba en una mesa cercana, Esperanza tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Esa misma noche llamó a Marina a su despacho privado. «Marina, necesito hablar contigo», le dijo con una voz que destilaba hielo. «Creo que te has estado tomando demasiadas libertades en esta casa. Tu trabajo es cuidar a Sofía, no entretener conversaciones inapropiadas con mi hijo». Marina sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Las palabras de Esperanza cayeron sobre ella como una lluvia helada, pero mantuvo la compostura con esa dignidad que la caracterizaba. «Señora Esperanza, le aseguro que mis conversaciones con el señor Alejandro han sido siempre respetuosas y apropiadas. Jamás he olvidado cuál es mi lugar en esta casa». «Tu lugar», repitió Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Parece que necesitas que te lo recuerde constantemente. Desde mañana, quiero que evites cualquier contacto innecesario con Alejandro. Tu única responsabilidad es Sofía, y será mejor que no lo olvides». Marina asintió en silencio, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. No era solo la amenaza implícita en las palabras de Esperanza lo que la perturbaba, sino la realización de que sus sentimientos hacia Alejandro habían crecido más de lo que estaba dispuesta a admitir, incluso ante sí misma. Esa noche Marina no pudo dormir. Su pequeño cuarto en el ático de la mansión, que siempre había sido su refugio, se sentía ahora como una celda. Por la ventana podía ver las luces de la ciudad a lo lejos, recordándole el mundo que existía más allá de esas paredes, donde los sentimientos parecían ser un lujo que ella no podía permitirse. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Marina cumplía sus obligaciones con la misma dedicación de siempre, pero evitaba cuidadosamente cualquier lugar donde pudiera encontrarse con Alejandro. Cuando él aparecía en el jardín mientras ella jugaba con Sofía, Marina encontraba una excusa para llevar a la niña adentro. Si lo veía acercarse al comedor cuando ella ayudaba a Sofía con sus tareas, rápidamente recogía los libros y se marchaban a otro lugar. Alejandro notó el cambio inmediatamente. La frialdad repentina, las miradas esquivas,
la manera en que Marina parecía desaparecer cada vez que él entraba en una habitación. Al principio pensó que había hecho algo para ofenderla, pero pronto se dio cuenta de que alguien había interferido. Y no necesitaba ser muy inteligente para saber quién. La confrontación con su madre fue inevitable. «¿Qué le dijiste a Marina?», y le preguntó una noche durante la cena, con esa voz controlada que Esperanza conocía tan bien y que siempre precedía a las tormentas familiares. «Le recordé cuáles son sus funciones en esta casa», respondió Esperanza con la misma frialdad, cortando elegantemente un pedazo de carne, como si estuviera discutiendo el clima. Algo que al parecer tanto tú como ella habían olvidado. «Marina es una persona decente y trabajadora. No tienes derecho a humillarla. Tengo todos los derechos del mundo. Esta es mi casa, Alejandro, y esa muchacha es una empleada. Nada más». La voz de Esperanza se endureció. «Y será mejor que tú también lo recuerdes. Ya has causado suficientes escándalos en Europa. No voy a permitir que traigas la vergüenza a nuestra puerta con una aventura inapropiada». Alejandro dejó los cubiertos sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Una aventura? ¿Eso es lo que piensas? No sabes nada de Marina, no sabes nada de lo que siento». «Exactamente. No sé nada porque no hay nada que saber». Esperanza se puso de pie, su elegancia transformándose en algo feroz. «Eres el heredero de esta familia, Alejandro. Tu futuro está con alguien de tu clase social, con alguien que pueda aportar algo a nuestro legado, no con una niñera que no tiene ni educación ni apellido». Las palabras de su madre golpearon a Alejandro como bofetadas. No era solo el desprecio hacia Marina lo que lo enfurecía, sino la manera en que su madre reducía el valor de una persona a su cuenta bancaria y su posición social. En ese momento, vio con total claridad lo que había estado tratando de evitar toda su vida: convertirse en una versión de sus padres. Mientras tanto, Marina luchaba con sus propios demonios. Había logrado mantener las distancias con Alejandro, pero no podía evitar la manera en que su corazón se aceleraba cada vez que lo veía desde lejos. Cuando él reía con Sofía en el jardín, cuando lo escuchaba tocar el piano en las noches, cuando sus miradas se cruzaban accidentalmente en los pasillos y ella veía en sus ojos una tristeza que no había estado allí antes. Sofía, con esa intuición especial que tienen los niños, también notó el cambio. «Marina, ¿por qué ya no hablas con mi hermano?», y le preguntó una tarde mientras hacían puzzles en su cuarto. «Antes se veía más feliz cuando estabas cerca». Marina sintió como si le hubieran clavado una espina en el corazón. A veces los adultos tienen que mantener cierta distancia pequeña, pero eso no significa que no nos importemos los unos a los otros. «¿Como mamá y papá?», preguntó Sofía con esa inocencia devastadora. «Ellos también se mantienen distantes, pero no creo que se importen mucho». La observación de la niña dejó a Marina sin palabras. En esos 8 meses había visto cómo funcionaba realmente esa familia perfecta desde afuera. Las cenas silenciosas, las conversaciones forzadas, la manera en que Ricardo y Esperanza vivían como extraños elegantes bajo el mismo techo. Sofía crecía en medio de esa frialdad, aferrándose al cariño genuino que Marina le daba como si fuera el único calor real en su mundo dorado pero vacío. Fue entonces cuando Marina tomó una decisión que cambiaría todo. No podía seguir viviendo en esa tensión constante, evitando a Alejandro como si fuera una criminal, sintiendo la desaprobación silenciosa de Esperanza como una nube oscura sobre su cabeza. Pero tampoco podía simplemente marcharse y abandonar a Sofía, que la necesitaba más de lo que ningún adulto en esa casa parecía darse cuenta. Esa noche, después de acostar a Sofía, Marina escribió una carta, no para renunciar, sino para Alejandro. Necesitaba explicarle por qué había cambiado, por qué tenía que mantener las distancias, por qué sus mundos diferentes hacían imposible cualquier cosa que pudiera haber crecido entre ellos. Escribió y reescribió las palabras,
tratando de encontrar la manera de decirle que lo respetaba demasiado, como para permitir que su presencia en su vida se convirtiera en una fuente de conflicto familiar. Pero antes de que pudiera entregar esa carta, Esperanza Valdemar puso en marcha un plan que destruiría cualquier posibilidad de que Marina siguiera formando parte de sus vidas. Un plan tan cruel y calculado que revelaría hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para proteger lo que consideraba el honor de su familia. La mañana del jueves comenzó como cualquier otra, pero antes del mediodía, la vida de Marina se convertiría en una pesadilla de la que parecía imposible despertar. Esperanza había esperado el momento perfecto, el día libre de Marina. Sabía que la joven acostumbraba salir temprano para visitar la biblioteca pública y hacer algunas compras en el mercado, regresando siempre antes de las 4 para estar disponible por si Sofía la necesitaba. Con la precisión de alguien que había planeado cada detalle, Esperanza esperó hasta que Marina saliera de la mansión. Entonces subió al ático donde estaba la habitación de la niñera. Su collar de diamantes, una herencia familiar que valía más que el salario de Marina en 10 años, había estado esperando en su joyero desde la noche anterior. Con manos que no temblaron ni un instante, Esperanza escondió el collar en el fondo del armario de Marina, entre la ropa doblada con ese cuidado meticuloso que caracterizaba a la joven. Lo envolvió en una de las blusas de Marina y lo colocó de tal manera que pareciera que había sido guardado allí apresuradamente, como haría alguien que quiere ocultar algo robado. Después, Esperanza bajó a su habitación y esperó. A las 4:30 de la tarde, cuando Marina ya había regresado y estaba jugando con Sofía en el jardín, Esperanza comenzó su actuación. Primero, buscó el collar en su joyero con una expresión de creciente alarma. Luego llamó a su doncella personal. «Carmen, ¿has visto mi collar de diamantes? El que heredé de mi abuela», preguntó con voz temblorosa, como si estuviera conteniendo el pánico. Carmen, una mujer mayor que había trabajado para la familia durante 20 años, inmediatamente se puso nerviosa. «No, señora Esperanza. ¿No está en su joyero? Yo limpié su habitación esta mañana y no noté nada extraño. Ha desaparecido», declaró Esperanza, elevando la voz lo suficiente para que otros empleados pudieran escuchar. «Mi collar de diamantes ha desaparecido». La noticia se extendió por la mansión como fuego en un campo seco. Para las 6 de la tarde, todos los empleados estaban reunidos en el gran salón, sus rostros reflejando una mezcla de preocupación y miedo. Marina estaba entre ellos, sosteniendo la mano de Sofía, quien no entendía completamente qué estaba sucediendo, pero podía sentir la tensión en el aire. Esperanza hizo su entrada como una reina ofendida, con Ricardo a su lado luciendo incómodo pero decidido a apoyar a su esposa. Alejandro también estaba presente, observando la escena con una expresión que Marina no pudo interpretar. Como todos saben, comenzó Esperanza con voz firme y clara: «Mi collar de diamantes, una reliquia familiar de valor incalculable, ha desaparecido de mi habitación. Este es un asunto muy grave que afecta no solo el valor material del objeto, sino la confianza que hemos depositado en cada uno de ustedes». Un murmullo nervioso recorrió el grupo de empleados. Marina sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies, pero aún no podía imaginar lo que estaba por venir. «Lamento profundamente tener que hacer esto», continuó Esperanza, «pero vamos a tener que revisar todas las habitaciones del personal. Estoy segura de que es solo un malentendido, pero necesitamos encontrar ese collar». Lo que siguió fue una hora de humillación sistemática. Uno por uno, los empleados fueron llevados a sus habitaciones, mientras Esperanza, Ricardo y el jefe de seguridad revisaban meticulosamente sus pertenencias. Marina esperó su turno con el corazón latiendo fuertemente, no por culpa,
sino por la injusticia de ser tratada como una sospechosa cuando había dedicado 8 meses de su vida a esa familia con honestidad absoluta. Cuando finalmente llegó su turno, Marina subió las escaleras hacia su habitación con las piernas temblorosas. Alejandro la siguió con la mirada, notando la palidez de su rostro y la manera en que mantenía la cabeza en alto a pesar del miedo que debía estar sintiendo. En su pequeña habitación, Marina se quedó de pie en el centro mientras Esperanza y el jefe de seguridad comenzaron a revisar sus cosas. Cada cajón abierto, cada prenda inspeccionada, se sentía como una violación de su privacidad y su dignidad. Marina mantenía los ojos fijos en la ventana, tratando de no llorar mientras extraños tocaban sus pocas posesiones. Fue cuando Esperanza abrió el armario que Marina supo que algo terrible estaba por suceder. Vio cómo los ojos de la señora se iluminaron con una mezcla de satisfacción y falsa sorpresa cuando sus manos encontraron exactamente lo que estaba buscando. ¿Qué es esto?, preguntó Esperanza con voz teatralmente horrorizada, desenvolviendo el collar de diamantes de entre las blusas de Marina. Marina sintió como si el mundo se hubiera detenido. Sus ojos se agrandaron con shock genuino mientras miraba el collar que brillaba en las manos de Esperanza como una acusación silenciosa. Yo no sé cómo llegó allí, murmuró, su voz apenas un susurro. Marina, gritó Esperanza, su actuación alcanzando su punto culminante. ¿Cómo pudiste? Confiamos en ti. Te abrimos las puertas de nuestra casa. Señora Esperanza, yo no tomé ese collar, dijo Marina encontrando su voz, aunque temblaba de shock. No sé cómo llegó a mi habitación, pero yo jamás haría algo así. Pero las palabras sonaban débiles, incluso para ella misma. La evidencia estaba allí, irrefutable, brillando como una condena en las manos de Esperanza. Marina podía ver en los ojos del jefe de seguridad que su explicación no importaba. Los hechos hablaban por sí solos. Abajo en el gran salón, los otros empleados esperaban en silencio tenso. Cuando Esperanza bajó con el collar en las manos, seguida por Marina, que parecía haber envejecido 10 años en una hora, el silencio se volvió sepulcral. El collar ha sido encontrado, anunció Esperanza con voz fría. En la habitación de Marina, un grito ahogado se escapó de varios empleados. Sofía, que había estado esperando en el salón con su niñera temporal, corrió hacia Marina con lágrimas en los ojos. «Marina no es una ladrona», te gritó con la ferocidad de alguien que defiende a su persona más querida. «Ella jamás haría eso». Marina se arrodilló para abrazar a la niña, sus propias lágrimas finalmente cayendo sin control. En ese momento, rodeada de miradas de acusación y decepciones, con la única persona que creía en su inocencia siendo una niña de 8 años, Marina sintió que su mundo se desmoronaba completamente. Pero había alguien más en esa habitación que no creía en la culpabilidad de Marina. Alejandro había observado toda la escena con una creciente sensación de que algo no encajaba. Conocía a su madre mejor que nadie. Había visto sus manipulaciones durante años y algo en su actuación le resultaba demasiado perfecta, demasiado conveniente. Mientras Marina era llevada al estudio de Ricardo para enfrentar las consecuencias, Alejandro se quedó atrás, observando. Su madre guardaba el collar con una satisfacción que trataba de disimular como alivio, pero él podía ver la diferencia. Había algo en sus movimientos, en la manera en que evitaba su mirada, que lo llenó de sospechas. En el estudio, Ricardo miraba a Marina con una mezcla de decepción y pena que de alguna manera dolía más que la ira abierta de Esperanza. «Marina», dijo con voz cansada, «estoy muy decepcionado. Pensé que eras diferente. Señor Ricardo, le juro por todo lo que es sagrado que yo no tomé ese collar». Marina respondió con la desesperación de alguien que sabe que la verdad no es suficiente cuando las apariencias están en su contra. «No sé cómo llegó a mi habitación, pero yo jamás robaría nada de esta casa. Esta familia me ha dado trabajo cuando lo necesitaba.
Sofía es como mi hermana pequeña. ¿Por qué haría algo que lastimara a las personas que me han tratado bien? Esperanza, que había estado observando desde un rincón del estudio, intervino con voz fría. Las apariencias engañan, Marina. Quizás pensaste que no nos daríamos cuenta. Quizás creíste que después de 8 meses habías ganado suficiente confianza como para que no sospecháramos de ti. Eso no es cierto, exclamó Marina, pero su voz se quebró. Las lágrimas caían libremente por su rostro, mientras se daba cuenta de que nada de lo que dijera importaría. La evidencia estaba allí, y su palabra contra la de una familia poderosa no tenía peso alguno. Ricardo suspiró profundamente. Marina, voy a darte una oportunidad. Si confiesas ahora, si nos explicas por qué lo hiciste, no llamaremos a la policía. Simplemente te irás de esta casa y nunca hablaremos de este asunto. Era una trampa cruel, una confesión falsa a cambio de evitar la cárcel. Marina levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Ricardo. No puedo confesar algo que no hice, señor. Prefiero enfrentar las consecuencias antes que mentir sobre mi carácter. La nobleza de su respuesta pareció golpear a Ricardo como una bofetada. Por un momento vaciló, viendo algo en los ojos de Marina que lo hizo dudar. Pero Esperanza no le dio tiempo para cambiar de opinión. Muy bien, dijo Esperanza con frialdad. Ricardo, creo que es hora de llamar a las autoridades. Si Marina no va a cooperar, tendremos que proceder formalmente. Mientras esto sucedía en el estudio, Alejandro había comenzado su propia investigación. Subió al ático, a la habitación de Marina, y la examinó cuidadosamente. Algo no encajaba. Marina era meticulosa en todo lo que hacía, extremadamente ordenada. Si hubiera robado el collar, ¿lo habría escondido de manera tan descuidada? ¿Y por qué en su propio armario, el lugar más obvio donde buscar? Bajó al despacho privado de su madre y esperó. Cuando Esperanza entró, después de la confrontación con Marina, Alejandro estaba sentado en su silla esperándola. «Tenemos que hablar», dijo con una voz que hizo que Esperanza se pusiera inmediatamente en guardia. Si es sobre esa muchacha, no hay nada que discutir. La evidencia es clara, la evidencia. ¿O tu manipulación? Alejandro se puso de pie, su altura imponente, llenando la habitación de una tensión palpable. Conozco tus métodos, mamá. He visto cómo operas cuando algo o alguien amenaza tu idea de cómo deben ser las cosas. Esperanza mantuvo su compostura, pero Alejandro pudo ver el flash de pánico en sus ojos. No sé de qué estás hablando. El collar fue encontrado en su habitación. Los hechos hablan por sí solos, los hechos, o los hechos que tú creaste. Alejandro se acercó a su madre, su voz bajando a un susurro peligroso. Marina jamás robaría nada. Es la persona más honesta que he conocido en mi vida. Pero eso es exactamente lo que te molesta, ¿verdad? Su honestidad te hace ver lo falsa que eres. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Esperanza perdió por un momento su máscara de elegancia. Soy tu madre, y esa muchacha es solo una empleada que te ha hechizado con su actuación de niña inocente. ¿Actuación? Alejandro rió amargamente. La única que está actuando aquí eres tú. Y ¿sabes qué, mamá? Siempre has sido una actriz excelente. Pero esta vez has ido demasiado lejos. Esperanza se dirigió hacia la puerta, tratando de evitar la conversación. Pero Alejandro la bloqueó. No vas a ninguna parte hasta que me digas la verdad. ¿Tú pusiste ese collar en su habitación? El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza miró a su hijo, viendo en sus ojos una determinación que no había estado allí en años. Se dio cuenta de que había subestimado cuánto significaba Marina para él. «Estás loco», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Estoy loco», repitió Alejandro. «Loco de amor por una mujer que vale más que toda nuestra fortuna junta. Y estoy loco de rabia, porque mi propia madre es capaz de destruir a una persona inocente para mantener sus prejuicios». Fue entonces cuando Esperanza cometió el error que lo cambiaría todo. En lugar de continuar negando, su máscara finalmente cayó completamente. «Esa muchacha no es para ti. Tienes un futuro, un legado que proteger.
No voy a permitir que lo eches todo por la borda por una aventura con alguien que ni siquiera tiene educación. Ahí está, dijo Alejandro con satisfacción amarga. Ahí está la verdad. No te importa si Marina es inocente o culpable. Solo te importa apartarla de mí. Esperanza se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Trató de retroceder, pero ya era demasiado tarde. Alejandro, yo solo estoy tratando de protegerte. ¿Protegerme? ¿Destruyendo a la única persona que me ha hecho sentir que valgo algo más que mi apellido? Alejandro se dirigió hacia la puerta. Voy a arreglar esto, mamá. Voy a contarle a papá exactamente lo que has hecho. Si haces eso, dijo Esperanza con una voz que destilaba veneno, te desheredaré. Te quedarás sin nada, sin familia, sin futuro. ¿Estás dispuesto a perder todo por una criada? Alejandro se detuvo en la puerta y se volvió hacia su madre. En sus ojos, Esperanza vio algo que la aterrorizó. Había perdido completamente el control sobre su hijo. Por Marina, dijo Alejandro con una voz tan firme que resonó en toda la habitación. Estoy dispuesto a perder todo lo que no vale la pena tener. Lo que siguió fue una noche que ninguno de los habitantes de la mansión Valdemar olvidaría jamás. Mientras Marina permanecía en su habitación, preparando silenciosamente sus pocas pertenencias para una partida que parecía inevitable, Alejandro trabajaba febrilmente para encontrar la prueba definitiva de su inocencia. Su primera parada fue el sistema de seguridad de la mansión. Como heredero, tenía acceso a todas las grabaciones y sabía que si su madre había plantado el collar, debía haber quedado registrado en algún momento. Pasó horas revisando las cámaras, buscando cualquier evidencia de movimiento inusual hacia el ático durante el día libre de Marina. Fue a las 3 de la mañana cuando finalmente lo encontró. Allí, en la grabación de las 10:30 de la mañana, estaba su madre subiendo las escaleras hacia el ático con algo en las manos. La imagen no era completamente clara, pero era suficiente para confirmar sus sospechas. Pero Alejandro sabía que necesitaba más. Necesitaba una confesión, algo irrefutable que su padre no pudiera ignorar. Fue entonces cuando recordó que su madre tenía la costumbre de grabarse a sí misma cuando practicaba discursos para eventos sociales. Su grabadora digital siempre estaba en su escritorio y ella la usaba constantemente. Con el corazón latiendo violentamente, Alejandro se dirigió al despacho de su madre. La grabadora estaba allí y cuando revisó los archivos del día anterior, encontró exactamente lo que estaba buscando. Su madre, hablando consigo misma mientras planeaba el marco contra Marina. Si esa muchacha cree que puede conquistar a mi hijo con su actuación de santa, está muy equivocada, decía la voz de Esperanza en la grabación. El collar en su habitación será perfecto. Nadie cuestionará la evidencia y finalmente Alejandro verá a esa criada por lo que realmente es. Una oportunista que se aprovechó de nuestra generosidad. Era la confesión completa, grabada en la propia voz de Esperanza. Alejandro sintió una mezcla de triunfo y asco mientras guardaba la grabación. Su propia madre había estado dispuesta a destruir a una persona inocente para mantener su control sobre él. El amanecer encontró a la familia Valdemar reunida en el comedor para lo que sería el desayuno más tenso de sus vidas. Esperanza había llamado a la policía y 2 oficiales estaban en camino para arrestar a Marina. Ricardo lucía incómodo pero resignado, mientras que Sofía se negaba a comer, llorando silenciosamente por su niñera. «Papá», dijo Alejandro con voz firme mientras entraba al comedor, «tenemos que hablar antes de que llegue la policía». Ricardo levantó la vista, notando algo diferente en la postura de su hijo. «Alejandro, sé que esto es difícil, pero Marina tuvo su oportunidad de confesar. Ahora tenemos que dejar que la justicia siga su curso». «La justicia», repitió Alejandro, colocando la grabadora sobre la mesa. «Hablemos de justicia». Esperanza palideció al ver el dispositivo, pero trató de mantener la compostura. «¿Qué es eso?».
Es tu confesión, mamá, dijo Alejandro presionando el botón de reproducción. La voz de Esperanza llenó el comedor, cada palabra una puñalada a su propia credibilidad. Ricardo se puso de pie lentamente, su rostro transformándose de confusión a horror mientras escuchaba a su esposa planear la destrucción de una mujer inocente. Si esa muchacha cree que puede conquistar a mi hijo con su actuación de santa, está muy equivocada. El collar en su habitación será perfecto. «Apágalo», gritó Esperanza, pero era demasiado tarde. La grabación continuó hasta el final, revelando cada detalle de su plan cruel. Ricardo se sentó pesadamente, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. «Esperanza», murmuró, «¿qué has hecho?» «Protegí a nuestra familia», respondió Esperanza con una desesperación que ya no podía ocultar. Esa muchacha lo tenía hechizado. Iba a arruinar su futuro, nuestro legado. ¡Nuestro legado! Ricardo se puso de pie, su voz temblando de ira. ¿Nuestro legado es destruir personas inocentes? ¿Es mentir, manipular, frame a alguien que confiaba en nosotros? Sofía, que había estado escuchando sin entender completamente, de repente gritó: «¡Lo sabía! Sabía que Marina no era una ladrona». Se levantó de su silla y corrió hacia Alejandro. «Tienes que traerla de vuelta, tienes que salvarla». En ese momento sonó el timbre de la puerta. La policía había llegado, pero ahora era Esperanza quien enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Marina estaba terminando de empacar cuando escuchó los pasos en las escaleras. Esperaba que fueran los oficiales de policía, pero en su lugar, Alejandro apareció en la puerta de su habitación, con lágrimas en los ojos y la grabadora en las manos. «Marina», dijo con voz quebrada, «lo siento tanto. Lo siento por todo». Marina lo miró con confusión mientras Alejandro le explicaba todo lo que había descubierto. Cuando la grabación terminó de reproducirse, Marina se sentó en su pequeña cama, abrumada por una mezcla de alivio, tristeza y algo que no podía definir completamente. «Estás libre», dijo Alejandro arrodillándose frente a ella. «La policía se ha ido, mi madre va a confesar oficialmente y mi padre quiere disculparse personalmente contigo». Marina lo miró a los ojos, viendo en ellos un amor tan profundo que la asustó. «Alejandro, no puedo quedarme aquí. Después de todo lo que ha pasado, no puedo pretender que todo vuelva a ser normal». «Lo sé», respondió él, tomando sus manos. «Por eso quiero que sepas que renuncio a todo. A la herencia, a la empresa, a todo este mundo que permite que cosas como estas sucedan». «No puedes hacer eso», susurró Marina. «Esta es tu familia, tu futuro». «Tú eres mi futuro», dijo Alejandro con una convicción que la hizo temblar. «Si me aceptas, si me permites estar a tu lado, construiremos nuestro propio futuro. Trabajaré, estudiaré, haré lo que sea necesario para ser el hombre que mereces». Marina sintió como las lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez en días. No eran lágrimas de dolor, sino de esperanza. «¿Y Sofía?» «Sofía siempre será parte de nuestras vidas», prometió Alejandro. «Mi padre ya ha decidido que necesita una influencia positiva más que nunca. Te está ofreciendo un trabajo diferente, ser su tutora privada, con un salario que te permita seguir estudiando mientras la cuidas». Un año después, en el mismo jardín donde Marina había jugado con Sofía como niñera, se celebraba una boda íntima. Marina, ahora estudiante universitaria de pedagogía y tutora oficial de Sofía, caminaba hacia el altar de la mano de Ricardo, quien había insistido en entregarla como la hija que nunca tuvo. Alejandro, que ahora trabajaba en la empresa familiar, desde abajo, demostrando su valía con trabajo honesto, la esperaba con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Esperanza, que había pasado meses en terapia enfrentando sus propios prejuicios, observaba desde la primera fila con lágrimas de arrepentimiento y, sorprendentemente,
de alegría por ver a su hijo verdaderamente feliz por primera vez en años. Sofía, como dama de honor, no podía dejar de sonreír. Finalmente, su familia se sentía como una verdadera familia. Cuando Marina y Alejandro se dieron el beso que selló su unión, todos los presentes sabían que habían presenciado algo más que una boda. Habían visto el triunfo del amor verdadero sobre los prejuicios, de la honestidad sobre la manipulación, de la dignidad sobre el dinero. A veces, las acusaciones más injustas nos llevan hacia nuestro verdadero destino. Marina demostró que la dignidad no se compra con dinero, que el carácter no se mide por el apellido y que el amor verdadero puede conquistar incluso las barreras más altas que la sociedad trata de construir entre las personas. ¿Crees que Alejandro tomó la decisión correcta al elegir el amor sobre los privilegios? ¿Has vivido alguna situación donde tuviste que defender lo que sabías que era correcto, aunque todos estuvieran en tu contra? La historia de Marina nos enseña que a veces ser acusado injustamente es solo el universo preparándonos para recibir algo mucho mejor de lo que jamás imaginamos posible. Si esta historia te emocionó, si crees en el poder del amor verdadero para cambiar vidas, compártela con alguien que necesite recordar que los finales felices sí existen cuando luchamos por ellos con honestidad y valentía.